Muy bien. Y esto es la terapia biológica, que es lo que más actualmente se ha ido involucrando en el tratamiento de enfermedades sistémicas inmunes y evidentemente oculares inmunes. Bueno, todos sabemos que, como lo hemos escuchado anteriormente, a pesar del uso de esteroides de los 50 del siglo pasado y después el advenimiento de la inmunosupresión clásica, la uveitis sigue causando una pérdida visual muy significativa en la población general. Y la meta de tratamiento para estos pacientes debe ser siempre suprimir o abolir completamente el proceso inflamatorio. De otra manera, como el ojo es un órgano extremadamente delicado, tenemos básicamente pérdida visual sustancial. Entonces, el movimiento o la evolución que han tenido el tratamiento antiinflamatorio desde los 50, mencionaba, del 1950, de los corticosteroides hacia la quimioterapia inmunosupresora que se acaba de tratar, es moviéndonos ahora hacia tratamientos un poco más específicos para controlar estos procesos inflamatorios. Y en este caso estamos hablando de agentes biológicos. Para hablar un poquito de por qué o cómo es que se eligen los blancos o los factores blancos de la rama eferente del sistema inmune a la hora de considerarlos para bloquearlos y de esta manera tratar de detener el proceso inflamatorio, evidentemente que tenemos que tener muy bien entendido el balance que existe entre riesgo-beneficio, por un lado, y por otro lado el desbalance inmunorregulatorio que tiene el sistema inmune, desde el punto de vista de la provocación de la respuesta inflamatoria que nos lleva a la destrucción tisular. Y para ello tenemos que conocer cuáles son aquellas citoquinas y aquellas sustancias que produce el sistema inmune o que utiliza para intercomunicarse, que son capaces de inducir una inmunoregulación y un control, y aquellas que inducen inflamación. Y entonces de este lado de la balanza, del lado derecho, tenemos aquellas moléculas blanco a las cuales se ha estratégicamente generado líneas de investigación para tratar de tener medicamentos que controlen esto. Entonces el mejor entendimiento de esta patofisiología nos permite nosotros pensar en qué podemos utilizar como tratamiento para bloquear a estas moléculas, como interleucina 2, TNF-alfa o factor necrotumoral alfa, interleucina 1 y 6, entre muchas otras de las citoquinas y quimioquinas que genera el sistema inmune para producir inflamación. Y esto evidentemente ha permitido neutralizar varias de los efectos que tiene estas mismas en la amplificación de la respuesta inflamatoria por parte del sistema inmune. En caso particular, el factor necrotumoral alfa es una citoquina proinflamatoria que, como veremos, tiene una gran diversidad de respuestas, y es por eso que fue tal vez de las primeras o en su caso la que más se ha desarrollado como línea de investigación para generar mecanismos que la bloqueen en su acción. Hablando de lo misma, decía que es una citoquina pleiotrófica que expresa una gran variedad de condiciones, se expresa en una gran cantidad de enfermedades de procesos inflamatorios. Contribuye a la patogénesis y a la perpetuación de diferentes formas de enfermedades autoinmunes y produce diferentes tipos, es producida por diferentes tipos de células inmunes, sobre todo macrófagos, monocitos principalmente. Tiene dos receptores y evidentemente que estos son blancos o targets para bloquear. Y durante la inflamación activa a linfocitos T y a macrófagos, sobreregulando su respuesta de alguna forma u otra. Sabemos que el linfocito T es el mariscal de campo del sistema inmune y por otro lado el macrófago es la célula efectora por excelencia. Las funciones del factor necrotumoral alfa se describen en esta diapositiva, no voy a ahondar mucho en ella, pero si nosotros observamos con detenimiento, vemos que actúa a muchos diferentes niveles en muchas diferentes funciones diversas. Entre ellas, por ejemplo, promoción y activación de neutrófilos, que es una célula efectora bastante eficaz y rápida en la respuesta. Induce también apoptosis de linfocitos T maduros, los que ya van de salida. Induce también a activación de linfocitos T y B, y así como facilita la comunicación célula a célula, algo que es muy importante para el sistema inmune. Su logística y su operatividad tiene que ver con inteligencia. Así como los ejércitos, también aquí se requiere que haya una gran comunicación entre célula con célula para que esto se lleve a cabo. También tiene un papel muy importante, y es algo que también vamos a tocar un poquito el tema, en la formación de granulomas, sobre todo para infecciones con bacterias lentas como el bacilo de la tuberculosis. Los agentes que están dirigidos en contra de este factor, lo que hacen es que al neutralizarlo desvían la polarización de los linfocitos T, reducen la producción de interferón gamma, uno de los principales factores que permite la comunicación intercelular, suprime niveles de apoptosis de células T y reduce niveles de activación clásica
de células mieloides, o sea, células que van proveniendo de las colonias, de las células pluripotenciales en las colonias de la médula ósea blanca, sobre todo. La terapia biológica más utilizada hoy en día, como mencionaba hace un rato, es esta, es aquellas que produzcan bloqueo del TNF, y aunque la evidencia es creciente en el efecto benéfico que ha tenido en las uveitis autoinmunes, desafortunadamente no están aprobados, por lo menos por la FDA, para esta indicación, excepto el infliximab en Japón, particularmente para la enfermedad de Adamantiades Bechet. Los primeros anti-TNF-alfa que se formaron fueron el etanercept, que es un factor recombinante, el infliximab o el Remicade, que básicamente es un anticuerpo monoclonal quimérico, tiene una parte de ratón y una parte humana. La parte siempre murina tiene que ver con la fracción que recibe al antígeno, la fracción antigénica, el FAB, que es donde básicamente está la reacción hipervariable de la inmunoglobulina, donde se le puede modificar un poco la codificación proteica del mismo y la hace más afín. ¿Por qué se escoge al ratón? Porque el ratón tiene el sistema inmune más afín al ser humano. Es el que más se asemeja en composición al ser humano, y es por eso que en cualquier proceso de inmunología, cuando se estudia la inmunología del cuerpo humano, siempre utilizamos el ratón como modelo. El adalimumab, que es el Humira, que es un anticuerpo a diferencia del anterior, que es totalmente humano, es otra de estos componentes. Vamos a hablar un poquito de algunos detalles, algunos rasgos de estos. El primero de ellos que surgió, mencionaba, era el etanercept, el Enbrel, el cual inhibe competitivamente la unión de TNF-alfa y beta también, permite la expresión reducida de moléculas de adhesión, o sea, bloquea la producción de ICAMs y de sus ligandos principalmente, y reduce también la producción de diversas citoquinas. El problema con este factor recombinante, que inhibe competitivamente el receptor, es que se ha visto que a nivel intraocular el efecto en contra de la inflamación ocular es muy pobre. Hay estudios que demuestran esto, y no solo eso, sino que otros estudios han demostrado que puede empeorar el curso clínico de las uveitis, incluso producir inflamación paradójica. En el caso del infliximab, decía es una molécula quimérica de ratón y humano, en la cual el principal rasgo de ella es de que tiene que administrarse por infusión intravenosa. Eso es muy, muy importante. Neutraliza TNF-alfa soluble y también unido a membranas, o sea, transmembrana. Suprime la producción de TNF-alfa por los linfocitos y macrófagos, que son las principales fuentes de TNF, y promueven a los linfocitos T reguladores, los cuales tienen un efecto supresor. El mayor registro de anti-TNFs en cuanto a inflamación ocular está dado para esta molécula, y se ha visto que es extremadamente eficaz contra diversas formas de uveitis, entre ellas artritis juvenil idiopática, sarcoidosis, enfermedad de Behçet, fibrosis subretiniana, oftalmía simpática, entre otras. Se ha visto que es extremadamente eficaz para enfermedad de Behçet en cuanto al control de la fase aguda de la misma. El infliximab tiene una acción rápida, es otro rasgo importante, además de que se administra por vía intravenosa, y controla rápidamente el proceso inflamatorio, llevando a remisión rápidamente. El control ocurre en las primeras 2 o 3 infusiones, y el mantenimiento de remisión es por periodos largos de tiempo generalmente. Tiene un perfil de toxicidad bastante bajo. Lo más relevante con él es su efecto de alergia a la administración. Hay pacientes que la pasan mal, recién se les infunde intravenosamente este producto, y a veces hay que darles inclusive antieméticos, etcétera, para controlar esto. Sin embargo, llega a ser tolerante después de unas horas. Se combina mucho con antimetabolitos, particularmente metotrexate es lo más utilizado para tratar de bloquear la inducción de anticuerpos neutralizantes, que como es un anticuerpo, como es una proteína, este es un antígeno, ¿verdad?, que se está internando en el cuerpo, y tiene una parte murina que todavía la hace más inmunogénica. Entonces hay que bloquear la formación de anticuerpos neutralizantes que eviten su función a través del uso de antimetabolitos. Puede reactivar, este es un punto extremadamente importante, tuberculosis latentes, como todos los anti-TNF-alfa, pero particularmente este es el que más lo hace. El adalimumab ha mostrado también eficacia en múltiples reportes en una gran variedad de uveitis, que se mencionan aquí. Tiene un mucho mejor perfil de seguridad que el infliximab, y esto tal vez se deba al hecho de que se administra en forma subcutánea, una gran ventaja. Evidentemente que en pacientes pediátricos esto es mucho más fácilmente administrable, y evidentemente también eso genera un mejor apego al tratamiento, lo cual hace que su nivel de eficacia sea alto. Es también la mejor opción, o es mejor opción, perdón, que infliximab en la terapia a largo plazo, sobre todo en uveitis en niños. Otros anti-TNF-alfa son el golimumab, el Simponi,
el cual no tenemos disponible aquí. Este es un anticuerpo monoclonal totalmente humano que inhibe TNF-alfa libre y transmembrana y se administra subcutáneamente. El certolizumab, el Cimzia, es una porción pegilada de la fracción unidora de antígeno, que es humanizada, el anticuerpo monoclonal dirigido en contra de TNF-alfa. Esa sustancia sí la tenemos disponible en México y se está utilizando en estudios de fase 3, sobre todo, y ya está disponible también comercialmente para enfermedades como AIJ, como veremos a continuación. Primero el golimumab, aunque es totalmente humanizado, existe como quiera cierta resistencia en algunos casos. Las ventajas, como los que son administrados subcutáneamente, como el Humira, es esa, y que además la frecuencia de aplicación es mucho menor, hasta cada mes, y ha mostrado su eficacia en vasculitis, en artritis juvenil y en enfermedad de Behçet. El certolizumab o el Cimzia está aprobado para la enfermedad de Crohn y para artritis reumatoide adulta. No hay todavía ensayos publicados en uveitis. Nosotros tenemos ahorita 2 pacientes de AIJ refractarios a infliximab y adalimumab en un estudio de fase 3 aprobado por FDA con una buena respuesta a 6 meses de tratamiento con Cimzia. Otras moléculas también utilizadas para esto es el daclizumab, el rituximab y el tocilizumab, entre muchas otras más. Estas son de las más relevantes. Algunas de ellas son totalmente humanizadas, otras de ellas son quiméricas, como es el caso del Maptera o el rituximab, que hablaremos un poquito sobre este. En el caso del rituximab, su principal efecto es en la depletación de linfocitos B. Y linfocitos B en diferentes etapas, linfocitos tardíos ya maduros, linfocitos B tempranos, subtipos de linfocitos T, pero una cosa muy importante es que no depleta células plasmáticas. Básicamente inmunoblastos quedan libres del efecto del anti-CD20, ni tampoco células que proyectan el receptor CD19. Promueven apoptosis celular, inhiben también la citotoxicidad mediada por anticuerpos y también mediada por complemento. Evidentemente que linfocitos B, la gente pregunta, bueno, si se administra un medicamento como esto, si tiene un efecto importante en la abolición de la rama humoral del sistema inmune, ¿en cuánto tiempo se recupera esto? Bueno, se ha detectado entre 4 a 6 meses después de la administración niveles de linfocitos B que expresan el CD20, restaurándose básicamente a niveles normales hasta los 9 o 12 meses después de su administración. Generalmente se administra en 2 dosis separadas por entre 2 semanas hasta un mes. Y está indicado para todas estas patologías, incluyendo algunas de las que no hemos hablado mucho hoy, como enfermedades de la superficie ocular, pero primordialmente es muy útil en orbitopatías tiroideas, agresivas sobre todo, enfermedad de Graves. En la granulomatosis de Wegener también ha empezado a tomar una mejor posición, inclusive ya sobrepasando a la ciclofosfamida como primera elección en algunos grupos, en algunas escuelas de tratamiento, en enfermedad de Behçet, en sarcoidosis y otras tantas más que se ha venido utilizando. Existen otros agentes, como el Orencia, ¿verdad?, que es un mediador selectivo coestimulante de linfocitos T, el Benlysta, que ya está disponible, estos 2 también disponibles ya comercialmente en México. El Benlysta es el primer inmunomodulador para lupus eritematoso sistémica en los últimos 40 años, desde las hidroxicloroquina y cloroquina. Y básicamente es un inhibidor del estimulador de linfocitos B, el BLyS, que es un receptor que contiene estos linfocitos. El Gevokizumab, que es un anti-L1, del cual nosotros tenemos ahorita 2 pacientes de pars planitis en fase 3, en un estudio aprobado por FDA, y otros tantos más como Amevive y Avista, entre otros, que son moléculas que están dirigidas en contra de diferentes citoquinas, como blanco, ¿verdad? Esta es otra serie de moléculas a las cuales también se ha provocado respuesta en contra para tratar de bloquear la respuesta inflamatoria. La experiencia nuestra con estos medicamentos en un inicio fue con etanercept, ¿verdad?, lo cual ya prácticamente son muy pocos casos que tenemos en etanercept. Aunque se ha satanizado mucho su uso, tengo que decirles que algunos pacientes que tenemos con artritis juvenil idiopática y uveitis han tenido buena respuesta, a pesar de tener años ya administrándosele. Sobre todo pacientes con infliximab y adalimumab en diferentes variantes, como enfermedades, como dice el doctor Garza, relacionadas al B27, específicamente el Humira, el cual ha mostrado una gran eficacia. Tenemos un grupo de 7 pacientes con espondilitis anquilosante tratados con Humira, algunos pacientes con artritis psoriásica y evidentemente juvenil idiopática. El rituximab, el cual, como mencionaba previamente, se ha utilizado o lo hemos estado utilizando en pacientes con escleritis y ulceración corneal periférica relacionada con artritis reumatoide adulta, la escleritis idiopática recalcitrante también, sobre todo escleritis posteriores y necrosantes,
En la reumatopatia tiroidea tenemos ejemplos de 3 pacientes tratados con esto con buena respuesta, que no podían tolerar esteroides o no podían mantenerse en dosis largas de esteroides. Tocilizumab, el Roactemra, sobre todo en AIJ, una casuística mucho más pequeña. Certolizumab, como les mencionaba, 2 casos en estudio. Y el belimumab, el Benlysta, en pacientes con síndrome de Sjögren secundario al lupus eritematoso, también en 5 pacientes, con una respuesta bastante aceptable, considerando que el efecto es moderado para lo mismo. Algo que es muy importante reconocer en los biológicos es que existe mucha alternancia. No es raro que el reumatólogo o inclusive el inmunólogo esté recambiando los tratamientos, y esto es debido a la resistencia a los anti-TNFs o biológicos que se estén empleando a largo plazo por formación de anticuerpos neutralizantes. También se cambian cuando se busca una mejor respuesta porque el paciente no respondió adecuadamente al biológico elegido originalmente. Se considera que el infliximab y adalimumab, como mencionaba hace un rato, son similares en su alternativa, en su composición terapéutica. Sin embargo, el adalimumab viene siendo superior al infliximab, como mencionaba, por su tolerancia, por su apego terapéutico, sobre todo, este punto importante. Y finalmente, también muy importante, porque aparentemente a largo plazo se ha visto que mantiene remisión por más tiempo, sobre todo en formas de uveitis en niños y en las espondiloartropatías también. ¿Cómo evaluamos al paciente con terapia biológica o que va a ser sometido a terapia biológica? Bueno, pues hay que hacer, como lo explicaba el doctor Garza, para la inmunosupresión clásica, la historia clínica completa, un examen físico, un interrogatorio importante, la biometría, un perfil bioquímico, un general de orina. Hay que hacer una tele de tórax y, muy importantemente, además de un PPD, hay que utilizar pruebas de determinación de interferón gamma en sangre séricas, sobre todo prueba de cuantiferón. Para los que les interese, en el último número que sale de este año de la Revista Mexicana de Oftalmología, hacemos un pequeño resumen, forma muy práctica, muy simplista, de cómo entender las sensibilidades y las especificidades del cuantiferón con respecto al PPD en pacientes que han recibido la BCG y los que no, y cuáles son las indicaciones de llevar a cabo este tipo de pruebas a los pacientes que van a recibir terapia biológica. Puesto que, como mencionaba, sobre todo con los anti-TNF-alfa tenemos el problema de que aquellos que tienen TB inactiva o en latencia, que se llama, hemos encontrado que responden reactivándose la infección. La gestión de riesgo y contraindicaciones son alergia, evidentemente, al principio activo, infecciones crónicas o graves no controladas, sobre todo TB activa y latente, mencionaba, sepsis o riesgo de sepsis, insuficiencia cardíaca y renal, moderada a grave, considerada moderada a grave por el nefrólogo, y en su caso por el cardiólogo, cáncer o riesgo del mismo, enfermedades desmielinizantes, definitivamente en todos los estudios de fase 3 se trata de descartar esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica y otras variantes, la inmunodeficiencia grave congénita o adquirida, sobre todo cuando hay citopenias importantes, y evidentemente evitarlo en embarazo y lactancia. En el caso de una pareja o un grupo en etapa reproductiva, sea varón o mujer, la anticoncepción es sumamente importante. El futuro de la inmunomodulación y manipulación génica pues es la especificidad terapéutica, buscar tratamientos como estos que sean un poco más específicos, que bloqueen específicamente ciertas moléculas del sistema inmune, evadir los efectos adversos indeseables que tenemos con todo ese tipo de terapias en lo más posible, corregir evidentemente el problema inmunopatogénico y abolir la susceptibilidad inmunogenética. Muchas gracias por su atención.